Bueno, ya hemos hemos hablado desde el punto de vista teórico, siguiendo tanto textos de Deleuze como otros autores que hablan de Deleuze acerca del devenir y del rizoma. En tanto y en cuanto todo devenir es un rizoma. No voy a extenderme entonces en este video, en esta oportunidad, en la teoría, porque, bueno, como acabo de decir, ya la hemos desarrollado, ya la tienen subida al aula, pueden consultarla en cualquier momento. Y tampoco voy a tomar un solo texto para ejemplificar este movimiento, esta desterritorialización que es todo devenir, sino que me voy a apoyar en 4 textos. Algunos aspectos de la Virgen Cabeza, que la han trabajado este año, lo mismo Zarza Rosa. Voy a hacer mención a un cuento de Mariana Enríquez, Las cosas que perdimos en el fuego, el cuento Las cosas que perdimos en el fuego, y otro tanto de un cuento de Cortázar que se llama Axolotl. Más allá de hacer un análisis exhaustivo de cada uno de los relatos, me gustaría que pudiéramos observar en qué instancia, y hasta me diría con qué intención, en tanto sabemos que para Deleuze todo devenir es, entre otras cosas, ideológico, pertenece al espacio ideologizado, en el caso literario de la escritura y del propio devenir escritor, ¿no? Recordemos que Deleuze sostiene que hay un devenir escritor porque tiene que ver con poder hablar por aquellos que no pueden hablar en lugar de los analfabetos y de la dimensión política, no solamente del devenir escritor, sino de la escritura misma. Entonces, ¿qué es lo que puedo encontrar o lo que podemos encontrar en estos 4 textos dentro del orden del devenir y del rizoma en relación con lo ideológico, lo político? Vamos a empezar con Zarza Rosa. Ya hemos trabajado la polifonía desde el punto de vista de la teoría de Bakhtin. ¿Quién habla? ¿Cuántas son las conciencias o las miradas de mundo que aparecen? En esta oportunidad veremos otro procedimiento, otro movimiento que hace el texto y que está relacionado con el orden del devenir. El texto Zarza Rosa practica una deconstrucción del cuento de hadas, del cuento maravilloso, del cuento tradicional, un cuento con normas, reglas y características fijas, sobre todo teniendo en cuenta que es un género de tradición oral que marca un estándar, un estatus un status quo y un violentamiento simbólico. En los cuentos de hadas vamos a encontrarnos con una protagonista que es la verdadera heroína y una confusión respecto de quién ejerce el papel protagónico y heroico dentro de los cuentos de hadas, porque en el imaginario cultural está adjudicado ese heroicismo o esa heroicidad al príncipe que viene a salvarla. Sin embargo, la protagonista heroína, que debe autoprotegerse, escaparse, huir, cuidar de sí misma hasta llegar a esa instancia matrimonial en donde termina el relato. Sabemos que el cuento de hadas comienza con Había una vez en un país lejano y termina con Y fueron felices para siempre. Hasta llegar a esa instancia de la felicidad final y prácticamente asegurada por las reglas del género, es el personaje femenino o con características femeninas adjudicadas a lo femenino, como puede ser el sastrecillo valiente, el gato con botas, los niños, quien debe autopreservarse y escapar del opresor. ¿Cuáles son las características o los atributos propios de las heroínas de los cuentos de hadas? El primero, la belleza, indispensable. El segundo, la obediencia, en cierto modo camuflada. Eso merecería un análisis aparte, es decir, en realidad la heroína del cuento de hadas en cierto modo es una rebelde, pero tiene que ostentar un rasgo de obediencia para poder escapar, desterritorializar de ese espacio de opresión para reterritorializar en el matrimonio feliz.
la obediencia, la belleza y la bondad. Por otro lado, hay un texto con el que se está dialogando, a partir del cual se va a ejercer o se va a practicar esta deconstrucción, que es, o que son, mejor dicho, las diferentes versiones de la Bella Durmiente del Bosque. Puestos en esta presentación en relación con, desde Bakhtin, bueno, la parodia, la reescritura, desde Derrida la deconstrucción, veamos desde Deleuze en donde podemos observar los anclajes, o más que los anclajes, las líneas de fuga, justamente todo lo contrario, relacionados con los devenires. La Bella, sometida a un hechizo de 100 años de encantamiento, en donde, propio del género maravilloso, va a conservar todas las características positivas de su cuerpo. Acá entra en juego la dimensión del cuerpo. Un cuerpo casi atributo de la santidad, que es incorruptible. Porque, el hechizo, el sueño y el tiempo entran en ese cronotopo tan único que es el del cuento de hadas, que tiene que ver con la inalterabilidad. Se rompe ese cronotopos, se deconstruye el género, y lo que sucede es que el cuerpo, a lo largo de esos 100 años, experimenta, que es lo que dice, lo que propone Deleuze. Experimenta. ¿Qué experimenta? Una adentro y una afuera. Experimenta los sueños, experimenta prácticamente una ruptura entre un adentro subjetivo y un afuera, en donde transcurren o suceden otras cosas, otras realidades fuera de la subjetividad, y entre ambas, el adentro y el afuera, el sueño y los personajes que habitan del otro lado de su sueño, establecen una zona de entre, que le va a permitir, entre otras cosas, a la Bella devenir, porque el tiempo no se ha detenido. ¿Qué deviene? Bueno, en primer lugar, desterritorializa su cuerpo incorrupto. Ese cuerpo, inmediatamente debemos recurrir a la pregunta de Spinoza, ¿no? A la que también va a hacer referencia Deleuze. ¿Qué puede un cuerpo? ¿Qué puede un cuerpo? ¿Qué puede hacer un cuerpo? El cuerpo de la Bella Durmiente, en los relatos tradicionales, puede permanecer incorruptible e incorrupto. El cuerpo de la Bella en Zarza Rosa puede otra cosa. ¿Qué puede? Desterritorializar. Puede establecer líneas de fuga para escapar a esa inmovilidad casi eterna del sueño y sentir. Va a sentir una experiencia traumática. Ahí ya tendríamos que entrar, con otras teorías. Nos podría servir Kristeva para hablar de cómo lo semiótico, pulsional, irrumpe, más que en el lenguaje, porque no hay nivel o instancia simbólica en la protagonista porque no habla, pero sí hay una voz narrativa que dice lo que sueña y lo que piensa. Entonces esa es la instancia simbólica del discurso de la protagonista, en donde va a irrumpir lo semiótico. Es la situación traumática de cuando se pincha el dedo. Ese pincharse del dedo, si recurriéramos a otras teorías incluso psicoanalíticas de las lecturas de los cuentos de hadas, también tiene que ver con la pérdida de la virginidad. Y ahí volvemos a entrar en capas y capas y capas de interpretación y de análisis, a las que no solamente el cuento de hadas, sino la reescritura de los cuentos de hadas y el devenir de los personajes estereotipados se nos presentan a nuestros ojos lectores y lectores con teoría para hacer producir sentido. Entonces estamos haciendo en este momento una producción de sentido a partir de la lectura y la recurrencia a la teoría. Hemos hablado de Bakhtin, hemos hablado de la posibilidad de incorporar a Kristeva, por supuesto Freud, no solamente en relación con el psicoanálisis de los cuentos de hadas, sino la situación traumática que vuelve a aparecer una y otra vez, y que el relato lo dice una y otra vez, y que a forma de palimpsesto se va escribiendo y reescribiendo en capas que van diciendo y desdiciendo lo dicho anteriormente. Sabemos que el relato lo podemos abrir en cualquier lugar, y en cualquier lugar nos vamos a encontrar con esta compulsión de repetición del relato
que alude a esa compulsión de repetición que tiene la heroína, es decir, la bella, en sus sueños repetir o volver a experimentar la instancia traumática que es haberse pinchado con el uso. Entonces, este cuerpo deviene otro en relación con el cuerpo al que estábamos habituados o que ya teníamos instalados en nuestro imaginario en el cuento de hadas tradicional. Es un devenir, como todo devenir, del orden de lo creativo, en el sentido de que no implica solamente un cambio, sino que implica un cambio que va a funcionar como resistencia ideológica a lo molar. El cuento de hadas establece, sobre todo en el imaginario patriarcal, modelos molares. El hombre es valiente, es príncipe, es adinerado y salva a la mujer en peligro. La mujer es bella, es obediente, sumisa y corre un peligro a partir de toda una instancia, una cultura, una sociedad patriarcal que la oprime, aun cuando sea la madrastra. No estamos hablando de hombres y mujeres, sino de una sociedad patriarcal y carácter de género. Interesantemente, en los relatos, en los cuentos de hadas, ese rol masculino lo cumplen las madrastras. Los padres están ausentes. Tendríamos que extendernos en el cuento de hadas para ver cómo se va por términos de Derrida o se juegan los devenires incluso de las imágenes, los devenires no solamente de los personajes, sino de toda una estructura de género y discursiva que se va a reterritorializar en otro lugar. No solamente el cuerpo de la bella zarza rosa puede, en términos de Spinoza, desterritorializar, volviéndose comatoso, hediondo, gordo, acumulando menstruaciones, hediendo, teniendo hijos. Eso estaba planteado ya en la versión de Basile, es decir, es violada mientras está durmiendo por su padre, entre otros, es decir, se repite la instancia del incesto, digo repiten tanto que es una situación traumática y es un tabú, y tiene 2 niños, tiene 2 hijos. En la versión de Basile, uno de ellos, tomando de su pecho, logra despertarla, ya no sería el príncipe, sino que es su propio hijo, extrayéndole el uso. Más allá de eso, todas esas versiones que conviven en esta versión, ¿no? Esta versión, reescritura, deconstrucción y devenir rizomático de la tradición oral y de la tradición molar del género cuento de hadas, un cuerpo que no despierta pero que siente y que está sometido a las leyes del tiempo. Es decir, la mujer no debería o no debe o ya no es eternamente bella, eternamente dulce, sino que el tiempo la atraviesa y deviene, podríamos decir, fea, siguiendo los modelos del cuento de hadas. Es decir, ya no va a ser la bella, sino que va a ser una especie de bella tonta y comatosa, atravesada por todos los ciclos corporales, un cuerpo femenino, como se dice ahora, real, liberada de la fuerza del imaginario simbólico. Y por otro lado, el príncipe también está jugando devenires, porque si hay algo que caracteriza al príncipe es que no es uno, y eso lo demuestra y lo dialoga muy bien Zarza Rosa, sino que es múltiple. Hay un devenir multiplicidad por parte del príncipe, porque son muchos los que van quedando atrapados en la zarza, y quizás el que llegue, el príncipe que la despierte, como dice el relato, no sea el príncipe que el destino, bueno, también se conjuga, ¿no?, la irreversibilidad del destino, no sea el príncipe que el destino le había atribuido a esa bella, sino, bueno, el príncipe que
quiere acceder a un trofeo, busca fama y no el amor, está deconstruida, está devenida la idea del amor. El amor tampoco va a responder a ese imaginario simbólico. En un momento dado, la princesa dice, ¿y esto era el beso? Esta porquería, este besito. Y él dice, bueno, por ahí yo estaba pensando en otra cosa. Dice, si fuese a llegar ahora a la cabecera de su cama y con sus labios ensangrentados liberarla de su muerte viviente, le diría que lo hizo por amor. No solo por amor a ella, sino por amor al amor, para que el mundo no se quede vacío de amor por falta de coraje. ¿No le decepcionaría esto? No, ella lo comprendería. Al fin y al cabo era la bella, elegida como había sido elegido él, o como él creía que lo había sido, maldición. Y así sabría que su beso, el amor de ambos, su predestinada felicidad, existía a un nivel más allá de sus nobles vidas cotidianas, que la de ellos ha sido una dura prueba emblemática y una redención compartida con el mundo. Sí, muy bien, pero como beso no era para tanto. ¿Cómo? Quiero decir, apenas era un besito, no lo sentí. Era como si realmente no te importara. Ay, suspira él, dando tajos con amargura. Supongo que estaba pensando en otra cosa. Ese devenir del príncipe que deja justamente de ostentar esa pasión amorosa para besarla como un paso más de esa aventura predeterminada, mientras piensa en otra cosa, es un devenir de la imagen del príncipe o de la figura del príncipe, también un devenir del concepto amoroso como instancia también de violentamiento simbólico, que es el amor, bueno, no es el amor de los cuentos de hadas, y este devenir multiplicidad del príncipe, que repito, son muchos que van quedando atrapados en las zarzas y que tampoco responden a los atributos propios del príncipe tradicional. ¿Qué puedo decir de las cosas de la Virgen Cabeza? En la Virgen Cabeza se van a dar varios devenires y me voy a referir a uno en particular para poder hacer mención al concepto del anomal. Desde mi punto de vista, desde el análisis que yo puedo proponer, la Virgen María va a funcionar en esta novela como anomal para Cleopatra. Acordémonos que el anomal no es ni individuo ni especie, es el único. Bueno, si algo se puede decir de la Virgen María es precisamente esto, no es individuo, no es María, ni especie, no es todas las mujeres, es bendita eres entre todas las mujeres, la única, el anomal. El anomal, recordemos que como Moby Dick, que como Drácula, que como Josefina la Cantora, como ven en la película que he subido, el anomal, ¿qué es lo que hace? Arrastra en el sentido de que genera o provoca esa multiplicidad a partir de agenciamientos, de un agenciamiento. Voy a esto. Cuando el personaje es violado por los policías y es encerrado en la celda prácticamente en un estado ya más que calamitoso, es decir, prácticamente estaba muerto, aparece la Virgen y le da algunos consejos, ¿no? Es decir, la Virgen oficia como madre, lo consuela, le seca las lágrimas, lo sienta sobre sus rodillas, un poco la imagen de la piedad, podríamos llegar a imaginarnos, ya no con Jesús, sino con este personaje que luego será Cleopatra, y le encomienda, le encarga no solamente ser una buena persona, sino una tarea que tiene que ver con rescatar a la villa de una miseria que no solamente es material, sino es espiritual. Entonces la figura de la Virgen aparece allí entre los más humildes a través de
en las hagiografías serían las santas. Bueno, en la Virgen Cabeza sería Cleopatra, ya no una santa, sino una travesti. Cuando hablemos de lo queer, veremos, bueno, las instancias de la categoría de queer que tiene Cleopatra, incluso que puede tener la figura de la misma Virgen, no respondiendo a modelos establecidos o estándares establecidos, molarmente hablando, o estructuralmente hablando. Entonces, en este contacto que es un agenciamiento y que establece precisamente, así como la orquídea y la avispa establecen ese contacto y hay en esa zona de entre un devenir, bueno, entre la Virgen y el personaje masculino, por el momento masculino, digamos, se establece un agenciamiento, un contacto a partir del cual este personaje masculino deviene, por un lado, travesti, y por el otro lado va a devenir medium, en tanto medium en un sentido bastante exacto de la palabra, va a mediar entre el deseo o las pretensiones o los mandatos de la Virgen y el resto de los personajes que viven en la villa y todos los que vienen a consultar a la villa sabiendo que allí hay una travesti Cleopatra que habla con la Virgen y bueno, produce milagros. Entonces deviene milagrosa, deviene santa, deviene padre-madre, porque va a tener un hijo con Cuiti, en tanto macho, pero su función va a ser más materna que paterna. Entonces hay un devenir de las sexualidades o de los estándares de género, un devenir de la ética o la moral, es decir, quien va a funcionar como santa, como milagrosa, es una travesti. No como en las hagiografías una pastora, una niña pastora que de sexualidad o de sexo no sabe nada, que es inocente, que responde, bueno, a la estampita de la comunión y que la Virgen, Bernadette, por ejemplo, Bernadette, se le va a aparecer y la Virgen de Lourdes o las diferentes vírgenes que adoptan los nombres, la Virgen es siempre la misma, por eso es una multiplicidad, es siempre la misma, pero va a adoptar el nombre de el lugar a donde se aparezca y los milagros que produzca. En este caso la Virgen es cabeza, no solamente porque tiene una cabeza grande en su escultura, sino porque va a representar a lo que en una jerga argentina se denomina los cabeza o los cabecita, que en este caso son los habitantes de esa villa. El espacio o cronotopo donde se van a ir sumando, bueno, vimos Susana Jiménez, Maradona, es decir, personajes de mucho dinero y mucha popularidad, pero que también necesitan del milagro. Entonces hay un devenir de este protagonista que es, no me acuerdo el nombre anterior, si era Mariano, no me acuerdo el nombre anterior del personaje en su rol o en su pasado masculino o de hombre o de varón antes de ser Cleopatra, ¿no? Pero esta deconstrucción del género también es un devenir del género del personaje, y vuelvo a repetir, así como en Salsa Rosa teníamos un género literario, ¿no? Que era el cuento de hadas, en la Virgen Cabeza también hay un género literario o un género discursivo que es la hagiografía o la vida de los santos. Cleopatra ocupa el lugar de la santidad. Lo que pasa es que la inocencia de Cleopatra no va a ser esa inocencia molar, esa inocencia estereotipada o bueno, medieval o de moral cristiana, sino que es una moral queer, de lo inclasificable, lo de que es esa sexualidad, ese género que escapa siempre a la clasificación.
es hombre, es travesti, es madre y es padre. Es travesti, pero le gustan las mujeres porque termina teniendo un hijo con Quitty. Entonces, esta imposibilidad de clasificación, que es bueno, una de las características de lo que teóricamente se denomina queer, está también relacionado con el devenir de Cleopatra. Y hay otro devenir sumamente interesante que es el de Quitty. Cuando Quitty asiste a la mujer que es quemada, a esa niña quemada, a esa mujer que es incendiada por la policía, y la asiste rematándola, pegándole un tiro para que no sufra más, el personaje de Quitty dice, lástima que no lo tenga marcado, dice algo así como, a partir de ese momento yo fui ella, algo por el estilo. Es decir, hay un agenciamiento, primero que hay un contacto, hay un agenciamiento, se establece una zona de entre la periodista, estudiante de letras que viene a hacer o viene a escribir un ensayo y que es absolutamente agenciada por toda la villa, por todo el mundo de la villa. Hay un devenir villera por parte de Quitty, porque es el mundo en donde elige vivir, tener su hija, enamorarse, quedarse. Pero ese agenciamiento, esa anomalidad no está ejercida tanto por la figura de Cleopatra, porque con Cleopatra tiene otro tipo de vínculo, sino con la mujer incendiada y quemada y maltratada por ese poder interno que rige en la villa, y que ella tiene la conmiseración de ayudarla a morir, y desde esa instancia, desde ese momento, deviene la otra, deviene el otro, deviene esa otredad que le era tan distante y tan desconocida, a partir de un acto realmente de amor y de conmiseración. Esos son los dos devenires que más me parece, hay más, por supuesto, pero para que se entienda con estos ejemplos, tanto en Zarza Rosa como en La Virgen Cabeza, cómo se da bueno, ese contacto entre la abeja y la orquídea, sea la Virgen y Cleopatra, la mujer quemada y Quitty, un género literario al que se lo va a desterritorializar en toda una parodia de bivocalización. Entonces la teoría empieza a funcionar, o podemos hacerla funcionar desde diferentes autores, encontrando ese punto de convergencia que nos va a habilitar y nos va a permitir enriquecer el trabajo de lectura y el trabajo crítico. Bueno, yo les dije que iba a hablar de otros dos textos, que es de un cuento de Mariana Enríquez y de Axolotl, pero estoy a 2 minutos de que se corte el video, así que por el momento que me parece que eran más importantes estos dos textos porque ya los habíamos trabajado desde Bakhtin, e incorporar algo de Derrida y el devenir de Deleuze, incluso las instancias rizomáticas, sobre todo lo rizomático en Zarza Rosa. La escritura no tiene centro, no tiene bordes, prácticamente si hay algo que no es la escritura de Zarza Rosa, es estructurada, es absolutamente desestructurada, es un rizoma, un texto rizomático, es una red. Bueno, repito, me parecía lo importante empezar con estos dos porque son los que hemos trabajado también con Bakhtin. He terminado a 1 minuto, 2 minutos de que se corte el video y me quedé sin decir, bueno, muchas gracias.